Santo Evangelio según San Marcos. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy, ya viernes de esta novena semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, y con una breve enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Y hoy lo que queremos hacer es enfatizar algo muy pequeño del Evangelio, ya que el tema que tiene el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, realmente a nosotros como que no es pieza fundamental para nuestra fe, por así decirlo, ¿no? Este issue de que si el Mesías era o no era hijo de David, que venía de la descendencia de David, era un issue bien grande para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para ese primer siglo. Una de las expectativas que tenía el pueblo acerca del Mesías era precisamente que venía de la tribu de Judá, ¿no? Del famoso león de Judá. Es la tribu de David. Y de ahí es la descendencia del Mesías, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, Jesucristo se despegó totalmente de un Mesías que fuese rey. Y nosotros lo recordamos. Una vez Jesucristo multiplicó los panes y los peces, aquella multitud lo fue persiguiendo porque lo quería proclamar rey, y Jesucristo se alejó de todo eso. En otra ocasión, y ya en sus tiempos finales, Cristo fue capaz de decirle a Pilato que mi reino no es de este mundo. Antes de eso, también los hermanos zebedeos como que confundieron todo el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo y quisieron pues estar uno a la derecha y otro a la izquierda en esas posiciones y en esos puestos del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no estaba en asuntos de ser un Mesías rey. Y si es Cristo rey, el reino de Cristo no es de este mundo. Y por lo tanto, esto de si el Mesías desciende del hijo de David, a Cristo como que este título no le gustó mucho. Sabemos que en una ocasión, incluso enfermos, le llamaron por piedad: Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. Recordamos todos ese momento, ¿verdad? Pero a Cristo no le gustaba mucho ese título. Cristo enfatizó en que era el Hijo de Dios. Uno de los temas principales de nuestro Señor Jesucristo era ese: el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y mencionó a Dios como su Padre, porque Él es Hijo de Dios. Entonces el gran énfasis de la divinidad de Cristo viene por ese título del Hijo de Dios. Entonces vamos a dejar el Evangelio en esas situaciones, porque nosotros estamos claros. Nosotros estamos bien claros con Jesucristo nuestro Señor como el Hijo de Dios, que procede de Dios Padre, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y quisiéramos hacer énfasis hoy, hermanos y hermanas, en la primera lectura que tenemos de meditación, porque ahí es que queremos concentrar el tema, hermanos y hermanas, de la pieza que tenemos que meditar hoy. Estamos hablando de la segunda carta de Pablo a su amigo Timoteo, prácticamente el versículo 3, en los versículos 10 al versículo 17. Un tema muy importante que sale ahí porque son unos consejos, hermanos y hermanas, por parte de Pablo a su amigo y compañero y misionero Timoteo, que yo creo que son buenos para aplicarlo en los tiempos que estamos viviendo. Y fíjate, vamos a partir de esto con esa lectura que no la hemos leído, pero tendrás ocasión de leerla oportunamente. La idea fuerza nace de ahí. Y la idea fuerza es esta, hermanos y hermanas: la meditación bíblica es la mejor manera de hacer madurar la fe.
Y ese es el issue que se está discutiendo ahí en esa primera lectura, y para mí es muy importante porque estamos en tiempos del COVID-19. Estamos en tiempos de un nuevo mundo, hermanos y hermanas, y estamos enfrentando situaciones que son a nivel mundial. Y aunque sean a nivel mundial y nosotros vivamos en isla y nuestra mente sea insular o isleña, nos afecta, ¿verdad? Y estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, con los huracanes, con los terremotos, con la pandemia y ahora con el racismo, hermanos y hermanas, que vuelve a brotar, algo que algunas personas dicen que no estuvo silencioso, sino que se manejaba de alguna forma en la vida y estaba presente y está presente. Pero estamos siendo sacudidos fuertemente. Y cuando decimos ser sacudidos, es en torno a la fe. Y cuando ocurren estas situaciones, hermanos y hermanas, el peligro está en esto. Uno como cristiano, ante los sucesos inesperados de la vida o esos sucesos que retan nuestras creencias y nuestra propia fe, pueden ocurrir dos cosas. Que se nos hiera la fe, que se nos lastime la fe o que perdamos la fe. Puede llegar a ese punto. Entonces, antes de que eso ocurra, antes de que uno se empiece a preguntar si Dios existe, por qué Dios permite todo esto, por qué siguen ocurriendo tantas cosas y la gente está orando y la gente está enviando intenciones de misa y la gente está haciendo actos de piedad y la gente está haciendo ayuno y esto no se acaba y siguen muriendo y siguen contagiándose y sigue temblando la tierra y siguen la amenaza de los huracanes en la temporada. ¿Dónde está Dios? Ve, cuando eso sucede, ahí es que nosotros tenemos que fortalecer la fe, madurarla. Una fe voluble, hermanos y hermanas, una fe que se mueve de un lado al otro por el viento, ¿verdad? ¿No? La caña sacudida por el viento, hermanos y hermanas, es terrible. Entonces nuestra misión espiritual es madurar en la fe. Y esto es lo importante. Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras y en nuestra interpretación, que la meditación bíblica es la mejor manera de hacer madurar la fe. Y creo que nos conviene a nosotros practicar eso. Tú estás con nosotros todos los días en esta meditación del Evangelio de la Palabra de Dios. Cuando vas a misa o cuando la ves por la internet o cuando lees la Palabra de Dios o en tus propias oraciones, cuando rezas el Salmo, en fin. Estamos expuestos a la Palabra de Dios. ¡Qué bueno! Eso es lo que nos hace madurar en la fe. Y es bueno agarrarse de la palabra de Dios. Hacemos muchos actos de piedad, hacemos muchos actos de devoción, hermanos y hermanas. Hacemos muchos actos de autonegación, ¿verdad? O ayunamos, hermanos y hermanas. Hacemos sacrificios, muy bien. Todo eso está muy bueno. Pero lo que nos va a llegar profundamente a nuestra madurez en la fe es acogernos a la palabra de Dios. De hecho, los santos hablan de la palabra de Dios. La Virgen María continuamente escuchamos su voz que se dirige a nosotros, hagan lo que Él les diga, y lo que Él les diga es lo que dice Jesús, y Jesús nos ha dicho, yo no digo otra cosa que no sea lo que el Padre mío quiere que yo diga. Esa es la palabra de Dios, y ese es nuestro fuerte, hermanos y hermanas. Escucha el versículo 10 de Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza. Es Pablo hablándole a Timoteo, como también lo podemos interpretar nosotros. Si nos gustan las cartas de Pablo, si nos gustan los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, seguimos de cerca, tú y yo, hermanos y hermanas, esa enseñanza. Eso es lo que hace madurar la fe. Ese es el primer punto. Seguir de cerca la enseñanza bíblica. Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Jesucristo en nombre de su Padre, Dios del cielo. Ha seguido, le dice Timoteo, el modo de mi vida o mi modo de vida. Lo ha seguido, ¿no? Claro, ese ejemplo a seguir. ¿Quién es nuestra inspiración? ¿Quién es el que influye en nosotros? Sino los grandes hombres y mujeres de la fe, como María Santísima, como Jesucristo el Señor, como Pablo, como Pedro, como los grandes santos y santas que tenemos. O sea que el modo de vida nos impacta.
Eso hace madurar también la fe. Tengamos nosotros conciencia de quién es nuestro héroe, quién es nuestro modelo, quién es nuestro ejemplo, el testimonio de quién seguimos, hermanos y hermanas. Los proyectos, dice Pablo, el proyecto y el plan de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios es claro, hermanos y hermanas. Es para poder vivir y manejar este mundo conforme a la voluntad de Dios. Es para poder cumplir la voluntad de Dios en esta tierra y seguir camino al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proyecto del amor al prójimo como a uno mismo, la caridad. Ese es el proyecto, hermanos y hermanas, dar la mano a aquel que lo necesita, estar disponible para todo cuanto pues podamos dar nosotros el testimonio que vive Jesucristo en nosotros y viva también está la fe. Así que estamos en los proyectos de Dios. Envuélvete en los proyectos de Dios y madurará la fe. Si te metes en los proyectos del mundo, en ausencia de Dios, claudica la fe. Se vuelve débil. Los proyectos del mundo a veces son, hermanos y hermanas, terribles. Los proyectos del mundo a veces pues son de destrucción, son materiales, son del tiempo existente que caduca, que termina, que se muere, que se entierra, que desaparece, de lo mortal. Los proyectos en los que tú y yo nos metemos son los proyectos de grande vida, ¿no? Nacer, vivir, morir y volver a nacer en el nombre de Dios. Es esta vida viviéndola en cada momento, en cada instante, pero pensando en que tendré que ir al reino de Dios. Hay vida más allá. Eso para mí no es un control, no es que me controla, pero me guía por la vida, ¿no? Yo hago las cosas conforme aquí porque quiero ir al reino de los cielos y quiero estar con mi Padre Dios del cielo. Proyectos de esa magnitud y sobre todo la fe. Pablo le dice, te inspira mi fe. Qué bueno que nos inspire, hermanos y hermanas, la fe. Todo cristiano busca apoyarse en la fe de alguien. Cuando estamos débiles, cuando estamos, hermanos y hermanas, en momentos tensos. Por eso tenemos un director espiritual. Por eso acudimos a un sacerdote como director espiritual. Hay personas que yo conozco que tienen hermanas religiosas como directores espirituales. Qué bueno, porque buscamos apoyo. Un niño, una niña en tu casa busca el apoyo del padre y de la madre cuando está en la situación crítica, ¿no? Y nosotros buscamos el apoyo de los que tienen más sabiduría que nosotros acumulada en la vida y experiencia para apoyarnos. La fe no solamente es para mí. La fe no es solamente personal. Mi fe apoya a mucha gente. Un papá y una mamá, un matrimonio fortalecido en la fe, apoya a los hijos, apoya a los hermanos y hermanas, apoya a la comunidad. Por eso todos somos hombres de fe y sobre todo también de oración. Todo cristiano es hombre de oración y mujer de oración. Así que la fe siempre vista desde este punto de vista. Fe es la respuesta que yo le doy a Dios cuando Él me llama. Esa es la fe. Una respuesta sincera del corazón con un sí a Cristo cuando Él me llama. Sigue Pablo diciendo, mi paciencia y mi caridad, sé que la conoces, sé que la has vivido, sé que esa enseñanza te ha convencido. Claro, la paciencia de Pablo ante la persecución, la paciencia que tenía Pablo ante todas las cosas que vivió, la caridad de ayudar a los demás y la valentía en medio de las persecuciones, que es buen punto. Todos tenemos caridad y lo sabemos desde adentro, hermanos y hermanas, practicamos la caridad y a veces somos impacientes, ¿no? Y no somos pacientes. Y la vida nos ha enseñado, este 2020, hermanos y hermanas, le dio vuelta a todo. Y hemos tenido que ser pacientes ante una cuarentena que ya está terminando y que se pasó de 40 días, ¿no? Y que ya va para los 3 meses. Hemos sido pacientes, aunque inquietos. Hemos sido pacientes, aunque molestos. Hemos sido pacientes, hermanos y hermanas. Pero necesitamos mejorar en esa paciencia. En estos tiempos la paciencia nos da vida, seguridad. En estos tiempos la paciencia nos deja respirar y proteger a los demás. Entonces, hermanos y hermanas, la valentía, importante. Un cristiano en la fe es valiente, sin cobardías, sin miedos,
¿no? Sin temores, hermanos y hermanas, sin pánico. Yo creo en Dios, da testimonio. Ten esa seguridad, hermanos y hermanas, de la valentía ante los retos y los desafíos del mundo. Si creo en Dios, he de ser valiente. Si mi fe está viva en ese Cristo vivo que por obra y gracia del Espíritu Santo se manifiesta la obra y la presencia de Él en nuestras vidas, sé valiente. Dios está con nosotros. Cristo y el Espíritu Santo actúan en medio de nosotros, hermanos y hermanas. Pero sus preocupaciones, y ahí también están envueltos los sufrimientos, dice Pablo. Los sufrimientos que todos estamos experimentando. Toda crisis trae sufrimientos y consecuencias de esas crisis, ¿no? Familias que tienen hambre, familias que no pueden pagar hipotecas, que han perdido casas en los terremotos, familias todavía con la situación problemática de que no ha llegado el dinero o no han podido arreglar sus casas desde el tiempo del huracán María, que han pasado ya varios años. Sí, hermanos y hermanas. Todo esto lo estamos aplicando al dolor presente, al sufrimiento. Reflexiona la palabra de Dios y madura en la fe, que ese es el punto, hermanos y hermanas. Más todavía, hermanos y hermanas, sigue diciendo Pablo con todo esto en su enseñanza a Timoteo, en el versículo 11. Pero de todas me libró el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Esa es una frase para mencionarla siempre. Pero de todo esto me ha librado el Señor, del dolor, del sufrimiento, de la impaciencia, de la falta del trabajo, de la falta de comida, de la falta del hogar, de la falta de seguridad, de la incertidumbre en la que nos hemos metido. Óigame, de todas me libró el Señor. Que tú lo digas, que yo lo diga, que tú lo proclames, que yo lo proclame, que sea testimonio, que sea declarado ante Dios Padre del cielo, ¿no? Librados en el nombre del Señor, y vamos a salir victoriosos, hermanos y hermanas, y vamos a salir bien de esta, y el tiempo está pasando en el nombre de Dios, y ya estamos volviendo un poco a poco al ajetreo diario, a la normalidad, porque Dios está con nosotros y nos está librando. Claro está, el que no sigue consejos pierde la vida. El que hace las cosas como le da la gana, sin seguir las instrucciones, sin seguir las guías, hermanos y hermanas, está destinado al fracaso, porque por algo está ahí la obediencia. Si seguimos la obediencia, nos salvamos, hermanos y hermanas. Pasa como en la vida religiosa, pasa ahora mismo en la vida social y en la vida del día a día, pasa lo mismo. Si no sigues las instrucciones, los mandatos, te mueres, ¿no? Yo en una ocasión durante la pandemia, cuando estaba bien fuerte, escuché en la internet o leí un dicho que alguien escribió: bienaventurados los que salen a la calle durante la pandemia, porque ellos verán al Señor. ¡Wow! Me gustó mucho. Bienaventurados los que salen a la calle en medio de la pandemia, porque ellos verán a Dios. Es una bendición ver a Dios, ¿no? Pero es bueno ver a Dios si uno está preparado. Es bueno ver a Dios si uno está libre de pecado, si está bien confesado, si las cosas están terminadas en el nombre de Dios, si estoy y si no tengo cosas inconclusas. Es bueno ver al Señor. Oiga, pero ¿estoy yo listo para ver al Señor? Pues no te lances a la calle, hermanos y hermanas, a coger las cosas con calma. Entonces, no lo olvides, pero de todo y de todas me libró el Señor, que seamos capaces nosotros también de dar ese testimonio. Luego exhorta en el versículo 14, hemos saltado algunos para aplicar lo que queremos aplicar en el día de hoy. Dice esto a Timoteo Pablo: tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro. Lo que has aprendido de la iglesia, lo que has aprendido de los hombres y las mujeres de Dios. Quédate con eso. Y que estés seguro quiere decir que no esté lleno de mentiras, de engaños, de fraude, de simulaciones, de medias verdades, ¿no? Que tú estés seguro, sabiendo de quién lo recibiste. Nosotros recibimos bendición de la palabra de Dios, de Jesucristo el Señor, del Padre Dios del cielo, de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Nosotros estamos seguros de que si estamos con las cosas que la iglesia nos ha dicho y la iglesia quiere que nos instruyamos y leamos y vivamos, estamos bien, hermanos y hermanas. Por lo tanto, quédate con todo eso bueno que tú has aprendido, no lo pierdas, no lo olvides, y estás seguro de que eso es
bueno a los ojos de Dios y sabiendo de quién lo has recibido. Además, desde tu niñez, le dice Pablo, ¿no? Conoce las Sagradas Escrituras, igual que tú y yo, con nuestro catequesis. O antes de ir a catequesis, ya nuestros abuelos, muchos abrieron la Biblia para leernos los salmos. Entonces quédate además desde tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría. Ahí está, hermanos y hermanas. El programa es de la palabra de Dios. No tocamos otros temas, no porque no sean importantes. O sea, no somos un programa de la renovación carismática, no somos un programa mariano, ¿me estás entendiendo? No somos un programa eucarístico, somos bíblicos. Este programa es bíblico y por eso yo hago énfasis en la Biblia y en la palabra de Dios, pero no quiere decir que las otras cosas no sean importantes. Entonces escucha esto. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Búscala. Esa es la sabiduría que estamos buscando para saber actuar inteligentemente, con conocimiento, pero inspirado por Dios divino, que venga en el nombre de Dios, que sea en el nombre de Dios, que se haga en el nombre de Dios. Eso, hermanos y hermanas, que tiene la Escritura, nos lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo el Señor. Y finalmente, dice Pablo, toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. O sea que aquí ya yo he recibido y finalmente Pablo le está diciendo de ahora en adelante, has recibido, has sido bendecido, tu fe ha madurado, conoces la Escritura, conoces quién te trajo la Escritura. Entonces ahora ayuda a los demás a que encuentren lo que tú has encontrado. Porque los dones no son solo para mí, los dones son también para ayudar a la comunidad, a los que nos rodean. Toda Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, nos toca enseñarla, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y la mujer también y queda preparado para todo trabajo bueno. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Qué bendición tener esta palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Que seamos capaces todos nosotros de darnos cuenta que estamos cerca del final de esta situación en el nombre de Dios. La hemos vivido, la hemos sufrido bien intensamente. Ahora nos están dejando salir. Ahora nos están dejando ir afuera. Y nos están recordando que tú y yo como seres humanos, por ahora, tenemos que coexistir con el virus. Coexistir con el COVID-19. Coexistir con el coronavirus. Está ahí, pero tenemos que movernos. No nos puede paralizar. Entonces tenemos que salir y estar junto a ese virus. Protégete, ¿no? Lávate las manos, ponte la mascarilla, ten cuidado, mantén el distanciamiento social de 6 pies, hermanos y hermanas, todo eso. Y pronto encontrarán la vacuna y desaparecerá esta situación que estamos viviendo, aunque tenemos que coexistir con él. Como todavía quedan los virus que conocemos nosotros. El virus más famoso que todavía está por ahí es la influenza. Y todos los años hay que vacunar cuando viene el invierno. Y la influenza mata a la gente como virus. Por eso nos dicen que hay que vacunarse. Estamos coexistiendo con la influenza, estamos coexistiendo con el coronavirus. No se ha ido, está ahí, pero se irá. Y la vacuna aparecerá. Y podremos volver a vivir, aunque tengamos ese enemigo cerca, porque vamos a vivir en el nombre de Dios y confiando en Dios. Dios hará su parte y nosotros haremos la nuestra. Eso es madurar en la fe. Así que vamos a orar, hermanos y hermanas, junto al Salmo que nos propone la iglesia hoy de reflexión. Con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo,
vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Te espero mañana en el nombre de Dios.